esta transmisión en otro capítulo de Experiencias Mundialistas. En este momento pues nos acompañan tres personalidades del fútbol formativo. Todos han sido seleccionadores nacionales en diferentes categorías. En primera instancia a Orlando Restrepo, bienvenido profe a este conversatorio. Su experiencia es fundamental para trabajar con nosotros de la mano, con toda la audiencia de Atlético Nacional que hoy nos sigue y con toda la que nos está escuchando a través de YouTube. Carlos Pizzi Restrepo, bienvenido también profe. Y por supuesto a Carlos Paniagua, Fututo. Todos ellos, experiencias diversas, selecciones diferentes y lo más importante, querer compartirlas con todos ustedes. Les recuerdo y les reitero que estaremos hablando con ellos aproximadamente 1 hora y después tendremos media hora para las preguntas. Ojalá se preparen de antemano para que lo hagamos de la forma más rápida. Un agradecimiento especial a Indeportes Antioquia, que es la Casa del Deporte Antioqueño, por haber facilitado este espacio. Al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, que es un aliado nuestro de la institución de Atlético Nacional y de donde son egresados los acá presentes, si no me equivoco los tres, son egresados del Politécnico. Y lógicamente a Atlético Nacional y a Telecinco por la producción de este streaming que estamos hoy compartiendo con todos ustedes. Así que los voy a dejar con Osman Díaz para que comencemos con él este diálogo de experiencias mundialistas que será muy interesante. Tendremos fútbol, tendremos masculino y tendremos femenino. Profesor Carlos Paniagua, felicitaciones de antemano en nombre de Atlético Nacional. No se llega todos los días a una final a nivel mundial, eso hay que dimensionarlo muy bien, y muy difícilmente se llega también en un género como el femenino, que apenas comienza a tomar fuerza y que la gente apenas le empieza a creer. Así que en ese proceso que yo sé que usted ha estado durante muchos años, felicitaciones en nombre de Atlético Nacional y de toda la institución. Gracias Juan. Gracias Juan, muy buenos días para todos, profesores, un gusto, qué bueno que estén acá. Bueno, antes de arrancar en materia, profe, ¿por qué Fututo? Porque pues me dijeron, contacte al profe Paniagua y todo el mundo, Fututo, cuéntenos esa historia por favor. Bueno, muy buenos días para todos. A ver, primero quiero aprovechar este espacio acá. Allá se encuentra Viviana Cardona y Michael Flores, que preparadora física y asistente técnico en todo este proceso de selecciones sub-17 y sub-20. Se encuentra Liliana Zapata, la cual vivo muy agradecido con ella, con la empresa Formas Íntimas, porque por la oportunidad que me dio la empresa en sus alianzas con Envigado y con el Medellín, pues me dio la posibilidad de volver a selección. Está don Carlos Alzate, que es el coach personal, el coach de muchos de los entrenadores de acá, del fútbol antioqueño, que desde que conocí al maestro, pues la mentalidad mía cambió mucho y es el que me ha apoyado en todos estos proyectos. Y a los profes Orlando y Pizzi, porque siempre los busqué a ellos para mi preparación y bueno, y siempre me abrieron las manos, y con el profe disfruté un proceso muy bonito de Selecciones Colombia desde 2012 hasta 2017. Bueno, en cuanto a la pregunta, bueno, nosotros como Pacho, como Hugo Gallego, como todos del barrio La Floresta, un barrio futbolero, hace muchos años, de 9 años, jugábamos fútbol callejero, los arcos con piedras, y una vez jugando quebramos un ventanal. No fui yo, nos sentamos en un murito de ahí de la casa de donde quebramos el ventanal, y salió doña Ana Peláez, y salió y caminó y me señaló a mí y dijo que esto tuvo que haber sido este Fututo, y desde los 8 o 9 años me dicen así, y inclusive mucha gente no sabe ni el nombre mío. Y otra gente me lo combina, es Carlos Fututo Paniagua, y lo recibí con mucho cariño,
y lo he llevado como si fuera un apellido más dentro de mí. Viene del fútbol, ¿no? Pues el apodo. No, yo busqué y tenía que ver con un instrumento de viento musical, pero bueno, no sé por qué doña Ana me diría así. Ya en paz descanse doña Ana. No, yo creo que doña Ana cambió el hijo de tantas por Fututu. Esa es buena estrategia. Bueno, a propósito de lo que habla el profe Paniagua, habla de algo muy importante y es esa formación y ese crecimiento que como entrenadores debemos tener. Entonces, el profe Paniagua resalta su coach. Bienvenido, doctor. Y pues también, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Cómo, así como los jugadores se forman, se entrenan, cómo debe formarse y entrenarse a nivel mental, estratégico y físico el entrenador de fútbol? Bueno, gracias por la invitación a Orman, a Atlético Nacional, Politécnico Colombiano y el Club Ceneice. Como tal vez ahorita con Reinaldo pasa lo mismo, nosotros damos inicio a nuestras carreras encontrando que hay una afinidad, y esa afinidad pues obviamente si era el fútbol había que prepararnos, y encontramos la oportunidad de ir al Politécnico, terminamos allá, luego fuimos a la de Antioquia, volví al Politécnico, hice otra especialización en preparación física con énfasis en fútbol, pero ya cuando ya estamos acá en lo que corresponde a cada uno, pues tenemos que empezar a encontrar por qué hay una tendencia que marque el que yo pueda observar y el que pueda encontrar que hay jugadores, que ese es el tema que señala y que apunta a que nosotros realmente como seleccionadores o primero como formadores, encontrando que en esa parte de la formación siempre voy a encontrar un primer aspecto que es el de la iniciación, que tengo que irme por la parte del aprendizaje, tengo que llegar al desarrollo para encontrar luego la competencia, o sea que yo tengo que ir gradualmente, porque parte de lo que es un formador tiene que saber con los niños de 6, 7, 8, 9 años cómo va a empezar a trabajar y cómo va a sustentar luego ese trabajo con los de 12, 13, 14, 15 y después cómo lo va a hacer con 16, 17 y 18 hasta que apuntemos a la alta competencia. Por fortuna he tenido la posibilidad de manejar casi todas esas categorías y en un paso que tuve por Nacional entre el 2013, 2014 y 2015, después de haber estado en fútbol profesional, me enamoré mucho del trabajo de formación y además que me tocó aprender mucho de metodologías, porque nosotros habíamos aprendido nuestras propias metodologías y habíamos aprendido las metodologías analíticas y nos tocaba aprender más desde lo globalizado, donde había que tener mucho más interés por el conocimiento de cómo los jugadores les toca en esa parte cognitiva tomar muchas resoluciones, o mejor muchas decisiones y una buena resolución, y el juego se tenía que ir plasmando de eso. Entonces ya saliendo de Nacional se me presentó la oportunidad con Selección Colombia, ya me encontré con el gran amigo que es Carlos, que toda la vida hemos tenido muy buena amistad porque además hemos trabajado juntos en el Once Caldas, en el equipo profesional, y volvemos y tenemos la oportunidad acá. Entonces dentro de esa pregunta, Orman, se plasma y obviamente pues ahí compartimos mucho con Carlos y esto hizo que, bueno, ¿y qué hace uno para estar luego en una elección y qué es lo que debemos hacer para seleccionar esos jugadores? Se nos ocurrió la idea con Carlos de que podíamos hacer unas convocatorias masivas seleccionando jugadores de todas las regiones y dándole participación a todos ustedes que son entrenadores y que hacen parte también de estos procesos, porque eso finalmente nosotros somos casi que los seleccionados, pero ustedes son los que hacen esa otra parte que es la de conformar, la de hacer las veedurías. Y nosotros en medio de esa veeduría grande nos tocó ir a Barranquilla, Cali y acá Medellín, 16 equipos, vimos aproximadamente 1.200 jugadores, donde nos tocaba reunir con los jugadores. ¿Cuál es su mejor jugador? Dígame su mejor jugador. Si usted fuera seleccionador, ¿cuál sería el jugador que usted tendría en cuenta para conformar una selección?
Entonces con los 16 entrenadores hablamos de Barranquilla, los 16 de Cali, los 16 de acá, y después por todo el país, porque en medio de esos 1.200, 1.300 jugadores teníamos que terminar con unos 70, 80, que fue con los que terminamos, para que fueran 30, 35 los que estuvieran asistiendo a Bogotá 12 días cada mes. Y ahí en medio de todo lo que nosotros realmente tendríamos que seleccionar, pudiéramos tener el grupo base, que lo vamos encontrando por un aspecto muy importante que han hablado todos, es la comunidad. Si no hay comunidad en estos grupos, es muy difícil establecer el paso a paso, que es la metodología, y eso nos genera un gran producto. Entonces, ya estando ahí, pues obviamente vienen los partidos, porque esa es una de las exigencias de qué voy a hacer yo para lograr que apuntalemos a edad. Entonces, partidos con equipos de la B, 17 partidos con todos los equipos de la B, Cartagena, Unión Magdalena cuando estaba en la B, con Bogotá en 2 oportunidades, con Tigres, con Bogotá, con Equidad, el equipo profesional, con la sub-20 que la tenía Carlos, con ellos jugamos, y entre nosotros jugábamos muchas veces con los equipos de sub-20, teniendo una categoría sub-17, poníamos a que pensaran los jugadores dentro de la complejidad que te reúne la competencia, cómo poder jugar con equipos de mayor nivel, porque lo que necesitamos era que ellos encontraran que en esa base de consolidar, de lo que decía ahorita de la especialización, pudieran encontrar cómo los jugadores estaban preparados para eso. Fuimos a Chile, jugamos 4 partidos y era parte de la preparación, y ahí fuimos a Chile nuevamente, al torneo suramericano, ahí clasificamos. Y cuando estamos ya en la clasificados, nos tocó 2 meses para seguir observando jugadores, porque muchas veces aparece mucho jugador, aparecen varios entrenadores que en ese momento no están dirigiendo, pero que están observando, y los mismos entrenadores, y te hacen recomendaciones. Entonces ahí tuvimos la oportunidad que unos 4 o 5 le pudiéramos agregar a esa lista, y ahí con eso nos permitió que fuéramos a México y hiciéramos 4 partidos más. Y en esos 4 partidos había 4 equipos, o sea, eran 4 equipos que iban todos al Mundial, que era México, que era Chile, Colombia y la India. Y con la India nos encontramos luego en el torneo mundial, tuvimos la oportunidad de ganarle, le ganamos a Estados Unidos, perdimos con Ghana, y finalmente el último partido que lo perdimos con Alemania, que fue el de la eliminación. En la segunda vuelta, y vinimos, y al mes con ese mismo equipo jugamos los Juegos Bolivarianos, que los ganamos, le ganamos a Ecuador, que también le habíamos ganado en la anterior confrontación en el suramericano, y ahí terminó el proceso nuestro. Fue un proceso que duró aproximadamente 1 año y medio, todo generado a través de una vivencia, de una experiencia en selección, en convocatoria, en participar, en viajar, y obviamente un reconocimiento dado a todas aquellas personas que nos aportaron y que nos dieron, y que obviamente tuvieron mucho que ver para que nosotros hubiéramos tenido esa linda experiencia. Gracias, profe. Bueno, muy buenos días para todos, un saludo muy especial. La verdad, muy contento de estar acá. Siempre me da alegría ver tanta gente conocida, tanta gente del deporte, del fútbol, tantos entrenadores, personajes que nos están acompañando, exjugadores, para todos ellos discípulos, inclusive también acá en el recinto. Para todos felicitarlos por estar acá. Quiero hacer una mención especial para Carlos, para el profe, que tuve la oportunidad de compartir con él en las elecciones. Yo creo que sin él no había encontrado ese apoyo supremo para poder hacer el manejo de 3 generaciones interesantes que tuvimos. Creo que fue un respaldo grande, y hoy en un campo donde uno no se imagina, pues tenemos al hombre tal vez más representativo hoy aquí en el fútbol colombiano, un hombre que llega a una final del mundo. Es algo muy meritorio para Carlos, se lo merece, para su familia, y ese reconocimiento te lo quiero hacer acá de manera personal.
Bueno, ya después, abordando un poquito la pregunta del profe Osman, nosotros nos formamos para formar. Ese es un lema que hay que tener, y sobre todo por la estructura de nuestro deporte. Sea cual sea, nosotros tenemos que esculcar en cada una de las áreas para tratar de mejorar, para tratar de crecer y luego transmitir. Entonces, como formadores es importante que tengamos en cuenta eso. Somos por la estructura, somos toderos, como dicen muchos de ustedes. Tenemos que aprender de psicología, de preparación física, de psicología, es decir, de ser un poquito también, yo digo que alcancía, que por momentos manejamos hasta las finanzas, y a nivel de las menores nos tocan muchas cosas. Yo siempre hablo de esto y son minucias, pero al recorrer Colombia desde La Guajira hasta Leticia, uno sabe en qué condiciones se forma o se trata de formar el entrenador colombiano. Listo, todavía hay limitantes, pero está en ustedes y está en nosotros seguir aprendiendo, porque somos eternos aprendices, como dice Carlos, ¿cierto? Entonces estamos aprendiendo, y ustedes, que lógicamente en las manos tienen el deporte colombiano, tienen que seguir también ahí tratando de aprender mucho. Entonces, hablando un poquito de esa formación, yo no quiero tocar el tema metodológico del profe, ¿cierto? Que se fue por un campo que ha evolucionado, que es un campo que inclusive en cada etapa tiene su interpretación, tiene su forma de hacer las cosas, y además nos ha llegado mucha literatura, nos ha llegado digamos mucha información, y hoy a veces tenemos mucha información, pero yo voy a tocar un campo totalmente diferente, que es el campo humano. Es el campo humano, y el campo humano va muy ligado a lo que es uno, su célula familiar, sus amigos, su colegio, sus equipos donde estuvo, sus compañeros, su universidad. Uno es un poquito de todo, y ese poquito de todo, más el querer progresar, el querer crecer, implica que uno como ser humano se forma para ser un hacedor de vidas. Entonces a mí me preguntan, ¿cómo hiciste para estar tanto rato por ahí carajeando en ese fútbol? Hace rato estás por ahí. Y le digo, ¿cómo dirigís vos, profe? Y yo, ¿cómo me educaron? Entonces, cuando yo no les hablo nada de metodología, ni de trabajos de campo, ni de tener mucho conocimiento de fútbol, sino que les digo que yo he dirigido como me educaron, entonces la gente como que se va de espaldas. Y yo les digo que es un complemento grande el tener mucho conocimiento, y de metodología hoy, mucho conocimiento, pero esa parte humana es muy importante. Y hoy han crecido otras ciencias al lado de nosotros, que nos pueden hacer crecer aún más como seres humanos. Entonces yo los invitaría a ese campo, a ese tema metodológico, a este tema humano que todos los días estamos enfrentando. No sé si el profesor Francisco Maturana, porque aquí estaban los papás de los pollitos, profesor Reinaldo Bolillo y Pacho, ¿cierto? Y Pacho siempre dice tocar el corazón y la mente. No habla de fútbol, sino que últimamente ha estado muy enfocado en ese tema. Y es que nos tiene que preocupar mucho a todos nosotros que somos entrenadores, que somos formadores o trabajamos en formación, y que nosotros también en su momento, cuando queremos llevar un mensaje, tenemos que tener esa parte humana. Cuando nos vamos a relacionar con seres humanos y grupos humanos, tenemos que llevar esa parte humana. Aquí estábamos hablando, antes de empezar la charla de nosotros, el compartir de nosotros con ustedes, y decía Carlos algo con las niñas, de que de pronto hiciste un reclamo y a lo mejor lo hiciste delante de todas las niñas, y alguna de las niñas que le ayudó a Carlos, dice el profe, le dijo, profe, cuando vaya a tener una participación,
no lo haga delante de todas, sino que lleve la niña a un lado. Eso no es fútbol, eso no es campo, eso no es metodología, eso no es preparación física. Eso es que Carlos entendió en su momento ir al campo de las mujeres, interpretar una manera de enfrentar un grupo y luego de individualizar una situación. ¿Para qué? Para sacar ventaja. ¿Para qué? Para tener el grupo cohesionado, para tener el grupo tranquilo, y al final se le da un resultado importante, que es el grupo como seres humanos vivientes que sienten, que tienen emociones, que lloran, que ríen, que un día juegan mal, otro día juegan bien. No acabaron de ver lo de Viera. Y la respuesta de Julio: no es fútbol, no es campo, no es preparación física, son emociones, y las emociones son de los seres humanos. El capitán del equipo con 40 años se quita la camisa, ¿sí? Luego pierden y ahora va al siguiente partido y no va a jugar el partido. ¿Qué fútbol es ese? Entonces mi participación va un poquito por ahí. Formémonos también en la otra parte, el conocimiento bacano. Lean bastante, instrúyanse bastante, de muchos campos además, instrúyanse bastante, pero el tema humano hay que crecer todos los días para yo poder enfrentar los grupos y ojalá regalar ahí también algo que me complemente. Cuando me entreguen esos grupos, que ellos sientan que ustedes los arroparon, no solo con el conocimiento, sino también con esa sabiduría de interpretar esos seres humanos en todas las cosas, de leer, de aprender a leer las emociones, y ahí mantener esos grupos así, juntitos, amigos, y todos esos valores trabajarlos en la cancha. Yo soy solidario cuando soy solidario con mi compañero, cuando lo quiero, cuando lo interpreto. De pronto en el fútbol tampoco metimos palabras en la formación de amor, de respeto, de cariño, de afecto, porque las veíamos mal. No. En los grupos tiene que haber amor, ¿cierto? Ya vimos acá en una participación hace poco, Osman, que León Villa soplaba con la toalla, era a Carlos Mario, ¿cierto? Y lo hacía con cariño, con el respeto por ese titular, solo que en su corazón decía: también si me da papaya, yo me quedo con el puesto. Pero primero había amor, porque habían amigos, porque había una familia. Entonces me salió un poquito en la formación, porque siempre que nos sentamos, y ya con estos 44 años encima de fútbol, de pronto yo también me he sentado ahí y he visto unas grandes exposiciones, y a veces el secreto de alguno de ustedes o puede estar para que se tiren por el lado del conocimiento y aprendamos bastante, o que nos complementamos como seres humanos y podamos entregarlo mejor en formación. Gracias, profe. A propósito de nuestro auditorio, entrenadores en formación, bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Igualmente pues nos están viendo en vivo por el canal de YouTube de Atlético Nacional, y aprovechando esa coyuntura de la charla, del conversatorio, pronto hablando de esas emociones, esos sentimientos, y también posterior esa comprensión, después de una experiencia tan hermosa como es un mundial de fútbol, sería muy lindo aquí que nos contaran qué se siente, qué emociones les han llevado a ustedes poder vivir un mundial de fútbol, y también posteriormente qué se logra comprender después de que pase esa emoción y ese sentimiento. Bueno, a ver, yo con el profe Pisis compartí dos mundiales, que fue el Mundial de Turquía en el año 2013 y el Mundial del 2015 en Nueva Zelanda. Y afortunadamente de esos dos mundiales hay una generación muy importante de jugadores en la selección mayores de nuestro país. Entonces de verdad que yo
Me siento muy orgulloso y siempre le he agradecido al profe que me haya tenido en cuenta y me haya dado esa oportunidad. A ver, un mundial de fútbol, sobre todo en estas categorías de adolescentes, categoría sub-17, va uno primero. El primer contacto que tuve yo con este grupo fue en el mes de diciembre, en donde vi unas carencias de cariño, de amor de estas niñas, de dificultades económicas que de verdad que me conmovían mucho. Inclusive jugadoras que a veces ponían fotos en un grupo que tenemos, se veían techitos como de lata. Entonces yo estaba en la responsabilidad de orientar muy bien un grupo de adolescentes que tenían un sueño de ir a un mundial de fútbol. Entonces era una responsabilidad y un compromiso que tenía yo, no con la federación, ¿sí? no con el bolsillo mío, con un puesto, no. Era con esas niñas, ayudarlas a que sus proyectos de vida mejoren. Y al término del mundial, nosotros fuimos construyendo en un paso a paso llegar a la final del mundo. Cuando nosotros llegamos a la final del mundo, de verdad que yo temblaba porque me volvía a la memoria ese mes de diciembre con tanto sacrificio de esas muchachas, los guayos rotos, necesidades económicas, esas niñas de estar concentradas en la sede deportiva de Bogotá y tener buffet en la mañana, al mediodía y por la noche, y decirle a las niñas que mire, profe, lo que comemos acá, y nuestras familias aguantando hambre. Entonces, ya cuando llegamos acá al país y la gente reconoce lo que hicieron estas niñas, que dejaron en alto y muy grande y en letras mayúsculas el nombre del país, y yo veo que de una parte le mandan un comedor a una jugadora, que le regalan una bicicleta, que le regalan dinero. Eso yo siento eso como un papá feliz y agradecido. Entonces, esto del mundial, mire que yo lo del mundial lo estoy resumiendo también por el lado humano, dejando aparte lo deportivo, porque en este momento me siento muy orgulloso de que esta generación de jugadoras hubiesen alcanzado, muchas de ellas, 35 partidos internacionales este año, que fueron 2 suramericanos, que fueron 14 partidos, que fueron 10 partidos de mundial, 4 en Costa Rica, 6 en la India, la Copa de México, la Revelation Cup, y bueno, o sea, estamos formando y preparando estas jugadoras para que en un futuro sean la base y la renovación de nuestra selección mayores femenina. Gracias, profe. Profe Carlos. Bueno, a ver, yo creo que la sensación es una emoción muy grande, o sea, de alguna manera lograr ir a un campeonato del mundo es como el examen final, que nosotros sabemos que por historia todavía nos falta mucho camino para poder aspirar. Creo que nos tenemos que organizar mucho, tenemos que mejorar en los clubes, los torneos, bueno, creo que en la voluntad de los dirigentes, muchas cosas que Colombia todavía tiene que mejorar, pero por eso se hace más, a veces con más sabor, el tema de ir al mundial y de vivir el mundial, porque sabe uno que está con los mejores y uno quiere revelarse. Al final yo creo que todos cuando llegamos al mundial miramos esa realidad que yo les digo aquí enunciándola, que es el deporte de nosotros,
pero que al final cuando estamos al frente de las demás selecciones queremos ser campeones del mundo. Yo creo que ninguno viaja y de pronto en el corazón no siente que quiere llegar hasta el final. Ya después, cuando vienen otras realidades, ojalá saberlas enfrentar, pero creo que hay un deber cumplido, primero por los objetivos que generalmente pues a nivel del fútbol a nosotros se nos plantean o se nos plantearon en federación, que me imagino que para Carlos también, que es clasificar al Mundial. Ya con clasificar al Mundial, pues es un paso muy grande. Pero viene la otra parte, que es la sensación después del Mundial, después de haberlo vivido. Yo aprendí por lo menos a disfrutarlo. Aquí hubo un fenómeno hoy acá muy particular, que algunos lo conocen, pero como hay tanta gente joven también, seguro no lo conocen. Nosotros clasificamos al Mundial de Australia y yo no viajo al Mundial de Australia, el que viaja es el profe Reinaldo Rueda, que estaba ahora ahí. Por cosas del fútbol y de la dinámica de la sociedad nuestra, ¿no? Y porque mi mamá me parió aquí en Medellín y por paisa de pronto no pude llevar la selección, pero a las otras dos selecciones que fuimos a Turquía y a Nueva Zelanda, la pudimos disfrutar. Pero entonces está esa participación y lo que les quería decir, que después está como ese seguimiento a los jugadores, que uno lo disfruta, que uno, porque yo soy así, o sea, ya les mostré cómo soy. Entonces uno ver que la selección John Córdoba va a Europa, que Juan Fernando Quintero va a Europa y empiezan a rotar los jugadores, Miguel Borja va a otra latitud y empiezan los jugadores a salir de esa primera generación, 2013, Davinson Sánchez, que fue de la segunda, Rafael Santos Borré, Luis Díaz de la última, en fin, ahora tenemos una serie de jugadores y que ahora que estuve en Nacional me encontré con algunos. Entonces, yo creo que esa parte, que es la que yo les quiero decir, no solo del disfrute de la pregunta, sino el que ustedes entiendan que uno sigue siendo formador. ¿Por qué les decía lo de Nacional? Porque yo me encuentro con un personaje que antes miraba así, deseoso de información, de que su entrenador y su grupo interdisciplinario le regalara cosas, porque quiero aprender, quiero potenciarme. Y hoy me lo encuentro ya supuestamente hecho, sin embargo con una necesidad de tener personas al lado que todavía le complementen esa formación. Yo creo que no se termina con los jugadores de dar un buen consejo, o en lo físico, o en lo técnico, o en lo táctico, o en el trabajo de la torre de control, como llamo yo. Entonces, me encuentro con alguien y todavía me pongo a dar un consejo, me pongo a charlar un poquito de fútbol, de familia, de sus ahorros, de su inversión, de cómo hace las cosas. No me debería interesar, máxime que son jugadores de 27, 28, 30 años, pero hay que seguir, hay que estar ahí, y uno lo siente, Osman, como propio, o sea, porque fueron hijos que estuvieron ahí en esa generación, y como dice Carlos, mis hijas, yo era como un padre, dice uno lo mismo. Yo hoy me siento así, y cuando ellos los veo, se acercan o converso con ellos y los veo que están bien encaminados, bien orientados, para mí es una satisfacción. Si hay algo que le queda a un entrenador, es eso, le queda su participación y luego el continuo del jugador, lo que hace el jugador, el crecimiento del jugador. Y yo cuando Borré hace un gol, yo soy medio frío, pero resulta que después de viejo estoy saltando, y salto con los goles de Borré, y salto con los goles de John, y salto con los de Borja, y salto con las jugadas de Juan Fernando Quintero. Entonces yo los invito a eso, ese seguimiento es bonito, y no solo disfruten el Mundial, sino más allá. Bueno, lo que se genera precisamente
en las instancias definitivas de todo torneo, o son las de la parte emotiva, que la han tocado muy bien los compañeros, y en medio de las emociones, la alegría como la tristeza son dos emociones, y hay que saberlas diferenciar muy bien, porque las dos te producen o un bienestar o un malestar, pero al mismo tiempo, como son emociones, se pueden sacar del contexto de lo que es la realidad. Como nosotros estamos trabajando y estamos disfrutando con los jóvenes, es ahí donde más tenemos que estar reforzando todo nuestro entrenamiento, porque podemos saber mucho de modelos de entrenamiento, de formas de entrenamiento, pero si no conocemos lo que nosotros hacemos en el tener y el hacer, pero luego el ser, que en eso nos ha reportado mucho nuestro gran coach Carlos Alzate y Erika cuando estuvimos con Nacional. En esa parte creo que hoy el jugador, más allá de yo tener que estar toda la semana viendo si el jugador sí me va a correr 12.000 metros o 12 kilómetros o 10 kilómetros, si va a achicar, si va a hacer repliegues durante 90 minutos, es saber cuál es esa persona con la cual yo voy a dirigir. Y después de que nosotros hemos tenido todas estas activaciones con estos jóvenes de estar en un mundial, ¿cuántos de estos hoy se están perfilando para que sigan representando a sus familias, para que sigan representando, para que ellos mismos se representen? Porque hay veces que estamos esperando, es el país, tal vez el país no necesita de ellos necesitan es que esa energía que se genera desde acá, desde afuera, sea la mejor energía, porque es la que le va a permitir que sea un mejor ser humano. Teniendo un mejor ser humano va a ser un gran jugador, y siendo ese gran jugador, pues obviamente que nosotros tenemos la disponibilidad para hacer eso. Entonces mire todas las cosas que se tocan solamente en un segundo, como se decide una acción de juego, porque puedo recorrer 9.5 kilómetros en un segundo, pero en un segundo puedo pensar miles de cosas o puedo tomar decisiones que son tan acertadas o desacertadas en todo lo que vaya a ser el viraje de la respuesta a lo que queremos de un partido. Entonces por eso necesitamos prepararnos mucho desde la parte mental, desde poder aprender mucho de yoga, de meditación, de visualizar, de entender más al jugador, porque esa persona que después es el que usted va más fácil persuadiendo, como decía Maturana ahorita, que puteando, que levantando la voz. Y tal vez ustedes no se dieron cuenta, ahorita se sentaron dos entrenadores acá, han ganado 2 Copas Libertadores y han sido los 2 entrenadores más calmados, más pasivos que ustedes han visto en Colombia. ¿Sí me entienden? No eran el par de entrenadores gritones que estaban peleando con los árbitros, que estaban peleando con los compañeros y que estaban haciendo ver por nuestro ego que nosotros somos los que estamos transformando los jugadores. Nosotros los transformamos cuando estamos a través del juego mejorándolos, y los mejoramos y después son ellos los que ganan. Y después ni ellos son los que ganan, porque cuando ganan no nos damos cuenta cómo, pero sí hay una fuerza superior que permite que finalmente esas otras personas que se están preparando y que se preparan también, como lo hacen en otros lugares y como nosotros acá, tenemos que empezar a ver cuál es el verdadero camino dentro de ese proceso de aprendizaje en el cual todos nos vemos acá abocados. Es una responsabilidad grande y siempre tenemos que estar pensando que el fútbol no se puede medir a través de lo que yo dejé, de lo que yo puedo hacer, sino como con la acción empiezo a hacer la verdadera revolución, el verdadero cambio. Y desde ahí, con estas generaciones que van creciendo, algunas dentro de lo que les está mostrando lo que es el modernismo, la televisión, lo que es todos aquellos distractores, que lo único que nosotros tenemos que mantener dentro de lo que es la actividad es el juego, y cómo disfrutar el juego y cómo hacerlo partícipes es una labor eminentemente de nosotros como entrenadores, y ahí es donde tenemos que empujar, donde tenemos que estar conciliando más, porque es precisamente con esas instancias las que determinan un gran resultado.
Profe, gracias. Bueno, siguiendo el hilo, me comentaba aquí el profe Paniagua que sí se nota un cambio de pasar de ese fútbol masculino al femenino. Si quiere nos comenta pues, su percepción al respecto, qué vivencia se tiene de pasar de una rama a otra. Bueno, yo empecé a dirigir fútbol masculino desde el año más o menos, desde el año 92. Y en el año 2017, cuando Carlos y el cuerpo técnico de él salimos de federación, pues me llama don Marco Roldán y Liliana Zapata y me ofrecen el proyecto de Formas Íntimas en el 2017. Y en ese año 2017, después de nosotros vivir mundiales, vivir Juegos Olímpicos, porque estuvimos en los Juegos Olímpicos de Brasil en el año 2016, y bueno, y lo que genera una selección Colombia, pues hoteles 5 estrellas, viajando en avión, pues muchas garantías para trabajar. Acepto ese cargo que me ha dado Marco Roldán y Liliana Zapata de ser el técnico de Formas Íntimas en el año 2017, que para mí fue volver a empezar otra vez, como cuando uno sale de la universidad y ir a hacer la práctica, de nuevo en el carro, la tula de balones, con los platillos, con los conos, buscando espacios para entrenar. Una vez viajamos Liliana Palmira en un bus sin aire acondicionado y bueno, y llegábamos a hotelitos, pero yo todo eso lo disfrutaba, porque, a ver, he sido siempre muy humilde y me da igual lo bueno que lo regular, ¿cierto? Sino que yo en ese proceso quería apoyar estas mujeres futbolistas. En un principio me costó mucho porque ese Formas Íntimas era un equipo ya de jugadoras de 28, 29 años, ya entre comillas con mañas, y entre Viviana Cardona, la preparadora física, y Liliana Zapata me ayudaron al manejo de grupo, lo cual les agradezco mucho porque eso es lo que me tiene a mí aquí en el momento, disfrutando de ser un finalista del mundo, de ser su campeón del mundo. Entonces yo creo que no me equivoqué en ese año 2017 de pasar de fútbol masculino a femenino, y de verdad que cuando comencé a trabajar con fútbol femenino, muchos colegas míos, pues yo creo que hasta se burlaban de uno y me decían: profe, ¿y usted qué hace ahí, hombre? ¿Qué hace ahí? Y bueno, era algo que me tenía mi Diosito guardado, y ahora el 30 de octubre estar en una final de un campeonato del mundo, o sea, que es algo que es difícil de describir, esta emoción tan grande de estar ahí, y me pongo a revisar que es tan importante lo que hicieron nuestras jugadoras en la India, que Brasil en categorías sub-17 y sub-20 ha jugado todos los mundiales sub-20, que van 10 a la fecha, desde el 2002 van 10, y ha jugado todos los mundiales sub-17, que van 7. En esos 17 mundiales, Brasil, que es el equipo con estructura más grande que hay en Sudamérica a nivel femenino, nunca ha jugado una final de un campeonato del mundo, lo jugamos nosotros. Entonces es de mucho valor y de mucho reconocimiento lo que logramos. Sí, estábamos tristes y las jugadoras estaban llorando y derrotadas cuando se perdió con España, pero bueno, pero se llegó hasta ahí y yo creo que se llegó bien, y afortunadamente este fue un año muy bonito en donde me dieron una responsabilidad muy grande de tener 2 selecciones, Suramericano Sub-17 en marzo. Llegamos del Suramericano Sub-17 y arrancamos para Chile para el Suramericano Sub-20, llegamos del Suramericano Sub-20 para el Mundial de Costa Rica,
Después del Mundial de Costa Rica, Juegos Bolivarianos, que ganamos la medalla de oro en Valledupar, y rematamos con este proceso ahora el 30 de octubre. Yo creo que ha sido un año histórico para el fútbol femenino en Colombia, y de verdad que no me canso de agradecerle a todas las escuelas de fútbol, a las ligas, a cada profesor que ha tenido que ver con todo este proceso, y bueno, es agradecerle a todos ellos por el trabajo y el granito de arena que han puesto para que el fútbol femenino en este momento sea resaltado a nivel mundial. Gracias, profe. Profe Orlando, ¿cuál es tu percepción respecto a los procesos formativos del fútbol colombiano y ellos cómo se articulan con los procesos de selecciones Colombia? Bueno, creo que ahí tenemos un talón de Aquiles que debemos corregir. Yo creo que a nivel mundial, si se establecen los procesos de iniciación, si se apunta al aprendizaje, se continúa con el desarrollo, tenemos que lograr una gran competencia. La única manera de tener un buen producto es cuando lo hemos procesado en el paso a paso. Y para que eso se pueda dar, pues desafortunadamente por la topografía, por las distancias en las regiones, que haya un proyecto de selección para que pueda ser tomado, tendría que ser el punto de partida de la federación. La DiFútbol lo hace de alguna manera con los proyectos, con los planes que se hacen a través de la DiFútbol con las selecciones departamentales. Son las selecciones departamentales, los clubes, los que tienen que partir que todo ese trabajo, empezando con los niños, desde que se empieza acá con el baby fútbol y desde que se hacen todas las categorías, sub 13, sub 15, sub 17, sub 19, sub 20, y que estos torneos hechos acá a nivel de liga puedan mantenerse dentro de la visión que hay para hacerlos a nivel nacional, y que después de que se haga a nivel nacional podamos ver cómo los niños desde los 15 años ya están saliendo a jugar de la Marte, a que vayan a jugar al Auxiliar de Manizales, o que vayan a jugar al Estadio Mora en Pereira, que vayan a jugar a Cali, o que vayan a jugar a cualquier estadio de ciudades intermedias o de lugares de Colombia, porque la única manera de que nosotros podamos aprender el juego, aparte de todo ese proceso de formación, de que hayan verdaderos formadores buscando cómo mejoramos en el momento, cómo mejoramos en la ubicación, cómo mejoramos en la trayectoria y luego en la velocidad en la ejecución, podemos decir que vamos a tener jugadores que estén altamente preparados para después ir y aguantar toda la exigencia que te mide. Pero desde acá la exigencia debe ser marcada por el conocimiento, por la preparación que tenemos todos, la responsabilidad que tenemos todos frente a las generaciones que vienen y a la manera como tenemos que estar entregándolo, porque desafortunadamente se necesitan para eso espacios físicos locativos, no los hay. Cada día acaban una cancha para hacer una bodega o para hacer un edificio. Esto se volvió una selva de cemento. Entonces, si no hay canchas donde usted pueda ejecutar y realizar en buenas condiciones, usted va y encuentra una cancha de 8 a 9 y media y tiene que tener 40 niños y tiene que trabajarlos dentro de la metodología más impresionante que usted pueda desarrollar, porque a la hora le están diciendo: señor, me entrega la cancha y hasta luego, y no hay gente que pueda decirle ni garantizarle que sean privados, que tengan canchas que les puedan ustedes decir: venga, que vamos a hacer un proyecto con niños de 6, 7 años para cuando tengan 18 podamos decir que eso sale acá, porque podemos dar ejemplos, y esto nos lo dice el biobanding, que descubrió que solamente el 1% de estos niños que se forman acá llegan a jugar en las grandes ligas a nivel mundial, en las grandes ligas. Entonces, si lo estamos haciendo desde acá, estamos viendo que no es fácil nuestra formación, pero que es posible porque lo hemos hecho y lo hemos encontrado como respuestas claras
y muy evidentes en el trabajo que se han hecho en estas categorías sub-15, sub-17 y sub-20, porque muchos de estos jugadores han terminado jugando fútbol profesional. Pero desde acá el gobierno no ha ayudado, la empresa privada le queda difícil porque le da más plata ver cómo un terreno lo podemos emplear en otra cosa diferente de eso. Entonces el trabajo que se hace es muy quijotesco, pero al mismo tiempo, como es muy quijotesco, tenemos un espacio como este salón y aquí podemos hacer un 4 contra 4 y ahí le estamos enseñando el juego. Le estamos haciendo un 3 contra 3 y le estamos enseñando el juego, porque ¿cómo aprendemos a jugar? Cuando desconfiguramos el 11, y el 11 lo tenemos que desconfigurar empezando con un 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, y en estos espacios el niño aprende el juego. Después veremos en otras latitudes y en otras categorías cómo lo podemos desarrollar. Pero ese yo creo que ha sido uno de los grandes vacíos que tenemos en la formación de nuestro fútbol, y es precisamente que ha faltado también más apoyo, más respaldo, más infraestructura, porque acá hay gente ávida para ir a llevar eso. Hay todas las personas con las cuales nosotros podemos y queremos trabajar, preparadores físicos, médicos, coach, y hay grandes directivos, pero ya falta la otra parte que podamos nosotros hacer esa posibilidad de concretar todos los sueños que tenemos. Gracias, profe.